Estamos de regreso con mucho más de esta Tu Vitrina y efectivamente tenemos un importante tema, así que atención papitos que están en casa porque es importante reconocer, saber identificar, conocer causas, posibles soluciones del por qué los pequeñitos en casa o los chiquititos de la casa están sintiendo miedo. Cómo reconocer el miedo en los niños, cómo saber tratarlo y por supuesto identificar esas causas. Hoy tenemos a un gran amigo de la casa, pero antes de darle la bienvenida les recuerdo que a través de nuestra plataforma Televen 10.0 usted puede escanear el código QR que va a aparecer en pantalla, allí lo van a tener, allí lo tienen, para que usted pueda ser parte también de este debate. Si tiene alguna pregunta con respecto a este tema y va dirigida a nuestro especialista, pues allí está la cajita para que usted coloque, escriba allí y mande la pregunta que usted quiere despejar, esa duda que tenga en este momento. Pero ahora sí, señores, recibimos a quien es orientador, educador y además director de Secodap. Nos acompaña Oscar Misle. Bienvenido. Hola. Encantado de estar acá. Gracias por acompañarnos, un súper tema. Un tema. Y sobre todo, estoy segura que Jesús se identifica muchísimo conmigo en este caso, siendo padres de unos niños que están muy pequeños ahora, pero ya están comenzando a desarrollar no solamente sus actitudes, sino también a aprender a dominar sus espacios, a desarrollar sus emociones. Y entre esas, por supuesto, queremos saber entonces cómo tratar, identificar y reconocer el miedo en los niños. Bien, fíjate, el miedo es natural, es una reacción natural frente a algo que yo siento como una amenaza, que puede ser por cualquier elemento particular, material o imaginado. No necesariamente hay un miedo a algo que es tangible, que intangible puede generar miedo. Y es normal en los niños van sintiendo miedo. Yo creo que desde el momento que salen del vientre, que están protegidos, que están cómodos, que están en un espacio seguro y salen a la superficie a encontrarse con un mundo que les es completamente extraño. Entonces, que sientan miedo no está mal. Todos sentimos miedo frente a una situación de amenaza, claro, en donde sentimos que hay algún riesgo. Como te digo, puede ser que identifiquemos o que no identifiquemos, pero nos genera ansiedad, nos genera angustia, nos genera desconcierto. Ahora, ¿cómo esos miedos se van instalando? Un poco es preguntarnos como adultos cómo reaccionamos cuando aparece una cucaracha, por ejemplo. Y si vuela, peor. Exacto. Yo todavía tengo miedo. Entonces, fíjate tú, una cucaracha no te va a hacer nada, pero seguramente él vio en su casa la reacción que tuvo la mamá, la prima o el papá. Una cucaracha puede ser un ratón. Entonces, fíjate tú, algo que es inofensivo, pero socialmente ya él ha generado que ese animal con esa característica yo le tengo que reaccionar, claro, rechazando y sintiéndome mal. Son una esponjita, ven lo que pasa en casa y cómo reaccionan quizás los padres y de eso lo hacen. Pero también puede ser que miedo a personas, porque tuvieron algún suceso que tiene que ver con el abuso sexual, con castigo físico, con algún tipo de amenaza, porque sintió que alguien violentó a alguien de la casa. Entonces él tiene miedo de ser víctima. Oscar, antes de profundizar de repente en ese tema, me gustaría que hiciéramos como que el paseo cronológico, ¿no? Desde que están chiquititos, entendiendo que las emociones no son buenas ni malas, solo son y tienen su función. El miedo obviamente nos protege de una situación de peligro. Me gustaría saber, es en esas etapas, desde que son bebés hasta que empiezan a crecer, ¿cuál es la edad en la que ellos empiezan entonces a despertar esta emoción que es el miedo? Y cuando el miedo va más allá de una situación de no peligro, y que ya nosotros debemos estar alerta porque decimos, oye, ve con miedo a esta persona, ve con miedo a este lugar, vino acá sin mí, y es allí donde entonces las alertas como padres empiezan obviamente a encenderse y ya la responsabilidad de búsqueda o de investigación es mucho más grande. Claro, fíjate, desde el momento en que nacen el miedo está acompañándolo. El miedo inicial es un miedo a quedarse solo. Ese es el primer miedo. Ese es el primer miedo. El miedo a los ruidos, por ejemplo. El miedo al sentir, por ejemplo, que en un determinado momento pasa una situación en la que él no sabe cómo vincularse con esa situación o cómo reconocer esa emoción y se da espontáneamente. Después es como más, a la medida que va creciendo, ya el miedo no es por algo que me lo genera, que él no sabe qué es, sino que reaccionó frente al estímulo emocionalmente, sino que ya hay algo que él escuchó, que él vio, que le va haciendo pensar que eso que está sucediendo es amenazante. Entonces ya tiene 4 o 5 años
hasta que ya comienza a elaborar más las situaciones y comienza a identificar cuáles son las situaciones de riesgo real, porque hay una amenaza, y cuáles que no sabe diferenciar tampoco, cuáles son las reales, truenos, de repente personas que han hecho algo, han tenido una actitud que le puede hacer daño, y cuáles son las reales, los monstruos, los fantasmas. Claro. Claro. Las imaginarias. No sabe discriminar. Muy bien, Oscar. ¿Cuáles son las reales y cuáles son las imaginarias? Bien, Oscar, sabes que tenemos una dinámica a través de nuestra plataforma Televen 10.0, donde las personas que nos están viendo en estos momentos interactúan con nosotros en vivo y en directo. Como lo dijo mi querida Agmari, dejamos una caja de preguntas para todos esos seguidores que nos están viendo, tienen muchas dudas y tú como especialistas se las puedas lograr despejar. Perfecto. Tenemos la primera, ¿mi hijo puede heredar mis miedos? A ver. Prendió esto por acá. Okay. ¿Está bien? Ok. Sí. Estamos hablando y te avisamos. Mi hijo puede heredar mis miedos, sí, puede. No sé si heredarlos o aprenderlos. Eso sí es cierto. O sea, de heredarlo no, porque genéticamente no se transmiten. Pero lo aprendo desde pequeño. Cómo reacciona mamá, papá, la abuela, la cuidadora frente a una determinada situación. Entonces, mosca, alerta, porque sí podemos estarles transmitiendo nuestros miedos. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Mi hija tiene miedo a dormir sola. ¿Cómo la ayudo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad Muy tiene? importante. Saber. Es clave saber la edad que tiene Claro, porque para si es muy eso. pequeña quizás es un poco más entendible, pero eso normal. mismo se está adaptando a un mundo, No algo conoce que algo es totalmente diferente. nuevo. Quizás, como mi hija, como Diana, ya no sabe que dormir sola por las noches. ¿Por qué tiene miedo a dormir sola? Hay que indagar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Porque a lo mejor tiene miedo de dormir solo, no simplemente porque le hace falta que mamá o papá esté porque necesita el calor, la protección y la compañía, sino porque además siente que hay una amenaza real por alguna situación que hubo, algún robo, alguna situación que O vi una película que quizás también Yo creo que tiene que ver secuelas. y puede tener también mucha relación el por qué tiene miedo a dormir, tiene pesadillas. Exacto. ¿Cuáles son las señales que Sí, me va las dando? señales. Pero lo que tú decías, Jesús, es muy importante ver la edad, el Claro. tipo de temperamento, la sensibilidad del niño frente Sí. a ciertas El cosas. entorno en el que ¿Cuál se es está el entorno? desarrollando? ¿Cómo reaccionamos como entorno frente a situaciones amenazantes Incluso, para Oscar, poder apoyar? Reforzando aún eso, una cosa era en los tiempos de antes, donde hablamos de estas situaciones tácitamente solo por lo real, por el círculo, por las personas. Pero hoy hay otro mundo, que es el imaginario que se alimenta de lo que están viendo en televisión. Absolutamente. Si ven películas de miedo, Sí, en televisión si y ven redes. películas con esas situaciones de violencia, etcétera, claramente esto lo están guardando. Entonces, ahora, ¿cómo diferenciar entre si el miedo es por realidad o el miedo es por lo que vio? Entonces ya ahora de alguna forma los padres no son absolutos responsables por su accionar, sino por la información que ellos ingieren. Lo que tenemos que estar es cuáles son los síntomas, cuáles son las señales que me está enviando para ver si su miedo, por qué se genera el miedo. Si fue porque vio alguna película, porque le echaron un cuento, porque buscó algo en internet o porque escuchó algo en la casa. Muchas veces se comienzan a hablar de situación del país delante de los niños, de los riesgos, de las amenazas, y no nos damos cuenta que ellos están ahí. Y están viendo y que hay algo que absorbiendo amenaza todo. y algo que pasa en el ambiente que los puede poner en situación de riesgo. De hecho, esta pregunta tiene mucho que ver también con eso que estás diciendo. ¿Cómo ayudar a un niño que tiene miedo a hablar por la burla? Algo tuvo que haber sucedido. Algo tuvo que haber sucedido, entonces un poco ver cuál fue esa burla, qué parte vulnerable de él esa burla afectó, que hizo que él fuera sensible a ese comentario. Entonces un poco ir conversando para ver cómo lo afectó y qué es lo que no, esa burla puso en ridículo de él, qué fue lo que afectó, para que entonces poderlo apoyar y poder fortalecer el autoestima, el autoconcepto, todos esos autos que muchas veces están estacionados y no se activan, ¿no? Claro. Entonces es un poco observar y comunicarse. Siempre validar el miedo, no quitarle importancia, no te pongas así si eso no Ay, no tengas miedo, ¿no? Aprende Y a los tu padres hermanito, mira a apoyar tu y buscar hermanito. soluciones también. Claro, no, más bien, mira, siento que el miedo es desagradable. Si le puedo contar mi experiencia, puedo contársela. Yo también sentí miedo, tenía miedo de tales circunstancias o en tales momentos, cómo lo superé, para que él sienta que no es algo que le está pasando a él y que no tiene que ver con lo que es la dinámica humana. Claro. Irlo aprendiendo Exacto. por la misma Bien. comunicación. Miren, yo creo que un tema bastante importante, de hecho, Oscar, nos faltó tiempo para seguir ampliando, pero me gustaría compartir tus redes sociales. Quedaron muchas preguntas al aire, te esperamos próximamente por esta vitrina, pero ¿qué te parece si, por supuesto, damos tus coordenadas para esas personas que quedaron con las dudas, vayan directamente para allá y puedan conversar contigo a través de ellas? Con gusto. Oscar Misle Terrero,
en las redes sociales, o Secodap, con CIP al final, Secodap, @Secodap. Ahí estamos a la orden para poder atender. Lo más importante es que si no consiguen las herramientas en casa, puedan acudir a especialistas que los puedan orientar, los puedan ayudar entonces, pero no lo evadan, no dejen pasar estas situaciones para que las puedan tratar entonces a tiempo. Vamos.